Me llamo Lucia. Tengo 68 años y durante 17 de ellos, fui madre, padre, abuela y todo lo que mis nietos necesitaron que fuera. Mis manos tiemblan al sostener la foto amarillenta de ellos pequeños, tomados de la mano en su primer día de escuela. Paola, mi hija, dijo que se iba por unos meses, mentira de quien no quiere cargar con el peso de la culpa. Dejó a Ana de 3 años y a Pedro de 5, enrollados en mis brazos como dos pajaritos sin nido. Las noches eran largas. Pedro tosía hasta rascarse la garganta, y yo me quedaba despierta, contando los minutos entre un jarabe y otro. Ana despertaba con pesadillas, gritando por una mamá que no llegaba. Mi sueldo de intendente apenas alcanzaba para la leche, pero yo juraba que ellos nunca pasarían hambre, aunque fuera mi plato el que quedara vacío. Recuerdo el día en que Pedro me llamó mamá sin querer. Me quedé helada. Lloré a escondidas en el baño, con la llave del agua abierta para ahogar el sonido. Paola ni siquiera llamó en su cumpleaños ese año. Pero yo le compré un pastel de la panadería, puse 8 velitas e hice como si fuéramos una familia completa. Ahora, me miro al espejo y veo las arrugas que ellos me dejaron. Marcas de noches sin dormir, de llantos ahogados, de un amor que dolía tanto como cargar sola con todo. Y me pregunto, ¿valió la pena? Pero la respuesta ya está en el piso de su cuarto, donde marcamos sus estaturas en la pared, una historia que nadie podrá borrar. Mis madrugadas empezaban antes del amanecer. Mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba en la cocina, mezclando harina y agua para los pancitos que a Ana le encantaban. El olor a café quemado llenaba la casa. Pedro decía que sabía horrible, pero se lo tomaba todo solo para hacerme feliz. Las monedas del camión escolar siempre se perdían en el fondo de la bolsa, y yo contaba el cambio para asegurarme de que ninguno de los dos se quedara sin ir a la escuela. Las reuniones de la escuela eran mis peores enemigas. Me sentaba en esas sillas duras, escuchando a los maestros elogiar a otros niños mientras a los míos los regañaban por distraerse. Firmaba boletas con la misma mano que lavaba ropa hasta sangrar. Nunca falté, ni cuando la fiebre me tumbaba, ni cuando solo alcanzaba para un boleto. La abue es una superheroína, decía Pedro. Yo me reía, pero sabía que los héroes no lloraban en la regadera. El mercado era mi campo de batalla. Calculaba cada centavo, cambiaba carne por huevo, dejaba que mi jabón durara meses. Ana odiaba la sopa de verduras, pero se la comía callada cuando veía mi cara. Yo fingía que no me gustaban los dulces para que ellos se comieran la última galleta. A veces, Paola mandaba dinero, pero siempre con un recado: es para ropa nueva, no para gastarlo en tonterías. Tonterías eran pañales, medicinas, cuadernos. Las enfermedades eran lo peor. Cuando Pedro se rompió el brazo, corrí 12 cuadras cargándolo hasta el centro de salud. Ana, a los 8 años, agarró pulmonía y pasé 9 noches en vela, rezando entre toses. Nadie vino a ayudarme. Ni Paola, ni su padre, que desapareció como humo. Mis rodillas dolían, mi espalda ardía, pero el miedo a perderlos era más fuerte que cualquier cansancio. Nunca me quejé. Cada te quiero, abue antes de dormir, cada dibujo garabateado con la mejor abuela del mundo, cada abrazo fuerte después de un regaño, era mi pago. Guardaba esos momentos como joyas en un cofre invisible. Pero en el silencio de la noche, cuando la casa por fin se calmaba, me preguntaba, ¿cuándo dejé de ser persona para convertirme solo en un refugio? Y entonces llegaba el siguiente día. La alarma sonaba, el sol salía, y yo me levantaba, siempre me levantaba, porque ellos me necesitaban. El mundo podía olvidarme, pero mis manos no tenían derecho a flaquear. Mientras hubiera un abue resonando en esa casa, yo sería el suelo que los evitaba caer. Aunque, en el proceso, me fuera desmoronando en silencio. El teléfono sonaba una vez al mes, siempre a la misma hora. Paola llamaba a las prisas, preguntaba si seguían vivos y soltaba un mando dinero la semana que viene. Nunca preguntó por mi artritis, ni si necesitaba algo más que esas monedas que apenas alcanzaban para los gastos. Cuando Pedro cumplió 10 años, se olvidó. Yo compré un pastel con el dinero del medicamento y fingí que la llamada se había cortado. Ana fue la primera en cambiar. A los 12 años, empezó a poner los ojos en blanco cuando le peinaba el cabello. Mamá dice que exageras mucho, refunfuñaba, tirando mi comida a escondidas cuando creía que no la veía. Pedro todavía me abrazaba, pero cada vez menos, como si yo fuera una vergüenza que cargaba a cuestas. Las fotos que tomábamos juntos desaparecieron de la pared, reemplazadas por pósters de bandas que ni conocía. Paola apareció de sorpresa en Navidad.
Trajo regalos caros, ropa de marca que ni les quedaba bien. Ana y Pedro se le tiraron encima como si yo nunca hubiera existido. Me quedé en la cocina, escuchando las risas del comedor mientras quemaba el pavo que había tardado 3 días en ahorrar para comprar. Cuando toqué la puerta de Ana más tarde, la escuché reírse por teléfono. Sí, mi abuela es medio pegostosa. No, no es molesta, solo necesitada. Su dinero empezó a llegar con condiciones. Es para unos tenis nuevos, no para tu mandado, decía el mensaje. Yo guardaba silencio y usaba la mitad para útiles escolares, el resto para carne. Cuando Pedro necesitó lentes, Paola se quejó. ¿Por qué no usa los de la farmacia? Ana, a los 15, me llamó anticuada cuando le sugerí que leyera más. Mamá dice que solo quieres controlarme, escupió, antes de cerrar la puerta con llave. Sus visitas con mi hija se hicieron frecuentes. Volvían con ropa nueva, historias de centros comerciales y restaurantes, y una mirada distinta al ver mi casa humilde. ¿Por qué nunca arreglas esto?, preguntó Pedro una vez, señalando la pared descarapelada. Tragué saliva y sonreí. Está en la lista, mi amor. Pero la lista era solo yo, y yo ya no podía con todo. La última vez que Paola vino, trajo a un novio nuevo. Él me miró como si fuera la empleada. Ana ni siquiera me presentó. Pedro se quedó callado. Cuando se fueron, encontré un billete de 200 pesos tirado sobre la mesa, como si fuera una limosna. Y por primera vez en 17 años, dejé ese dinero ahí, intacto, hasta el día siguiente. Ya no se trataba de lo que podían darme. Se trataba de lo que me estaban arrancando, pedazo a pedazo, sin voltear a verme. Cuando Ana entró al último año de prepa, empecé a soñar despierta. La imaginaba con su birrete y toga, sonriéndole a mi cámara vieja. Durante meses ahorré el dinero de mis limpiezas extras y compré una tela azul marino, el color que ella siempre decía que me quedaba bien. Doña Rosa, mi vecina costurera, me lo hizo a la medida mientras yo le contaba cómo sería ese día. El vestido estuvo colgado en mi closet por 6 meses. Cada semana le quitaba la bolsa de plástico, pasaba la mano sobre la tela y me imaginaba abrazándola en ese momento. Hasta practiqué mi discurso frente al espejo, mi nieta, la doctora. Pero cuando le pregunté por la fecha de la graduación, Ana solo refunfuñó. Ay, abue, qué flojera, ni sé todavía. Esa noche, abrí el cajón y tomé la única foto que quedaba de nosotras dos. Ana chiquita, sentada en mis piernas con una sonrisa sin dientes. Solo quiero una foto a su lado, le susurré al vacío, mientras mis lágrimas mojaban el papel ya amarillento. El vestido azul se mecía en la percha, como si también supiera que jamás lo usaría. El celular de Ana vibró en la mesa de la cocina mientras yo lavaba los trastes. La pantalla se encendió con una notificación. Confirmado, tu mesa en la graduación, 4 lugares, mamá, papá, madrina y novio. Mis manos enjabonadas se congelaron en el agua fría, dejando caer un plato que se hizo añicos en el piso. Tomé el dispositivo con dedos temblorosos, releyendo el mensaje hasta que las palabras perdieron sentido. El grupo de la familia en WhatsApp estaba lleno de fotos del vestido que Paola le había comprado para la ceremonia. El corazón se me aceleró cuando vi la respuesta de Ana. Va a ser perfecto. Solo falta manejar a la abue Lucia para que no se aparezca. Retrocedí como si el teléfono me hubiera quemado los dedos. El ruido hizo llegar a Ana corriendo, quien arrebató el celular de mis manos con mirada furiosa. No tienes derecho de meterte en mis cosas, gritó, sin darse cuenta de que el mensaje seguía visible en la pantalla. Me quedé paralizada en la cocina, escuchando sus pasos alejarse mientras miraba los pedazos de porcelana regados en el suelo. Eran como mis sueños, hechos trizas en pedazos tan pequeños que sería imposible volver a armarlos. ¿Será que fue un error?, pensé, sabiendo muy bien que no lo era. Esperé a Ana en el pasillo esa noche, con el corazón latiendo fuerte. Quería hablar de tu graduación, mi flor, comencé, tratando de controlar mis manos temblorosas. Ella puso los ojos en blanco y empujó la puerta de su cuarto. No es tu graduación, abue. No hagas drama. El clic de la cerradura resonó como un disparo en el silencio de la casa. Al día siguiente llamé a Paola, con las uñas clavándose en las palmas de mis manos mientras el teléfono sonaba. Mamá, será algo íntimo, solo para los más cercanos, dijo con una risa falsa. Escuché a Ana reírse de fondo y un nudo en la garganta casi me ahogó. Pero yo la crié, murmuré, sabiendo que mis palabras ya no tenían peso. Los días siguientes intenté acercarme como antes, haciendo el pastel favorito de Ana, ofreciéndole ayuda con su discurso.
Ella aceptaba lo que le convenía con un gracias mecánico, pero sus ojos siempre evitaban los míos. Pedro, al notar la tensión, empezó a evitar quedarse a solas conmigo, como si mi amor fuera contagioso. La víspera de la graduación, doblé cuidadosamente el vestido azul y lo guardé en una bolsa, junto con una tarjeta y mis ahorros. Para mi nieta doctora, escribí con letra cuidadosa. Lo dejé en la cama de Ana mientras no estaba. Regresé a mi cuarto y esperé, 1 hora, 2, hasta escuchar el ruido del plástico al abrirse. Pero el silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa de todas. Amanecí antes del alba el día de la graduación. La casa estaba demasiado silenciosa. Ana ya se había ido al salón de belleza. Pedro dormía en casa de un amigo. Me senté al borde de la cama, mirando mis manos marcadas por el tiempo y el trabajo. Esas mismas manos que mecieron, alimentaron, acariciaron, y que ahora estaban vacías. Abrí el armario y saqué el otro vestido azul, el que compré para mí. La etiqueta aún colgaba, intacta después de meses. Lo sostuve contra mi cuerpo frente al espejo, girando lentamente como si estuviera bailando. Las lágrimas comenzaron a rodar cuando vi mi reflejo, una mujer envejecida, encorvada por años de entrega silenciosa. ¿En qué momento me perdí? Susurré para nadie. Tomé la caja de fotografías debajo de la cama. Cada imagen era una puñalada. Ana en su primer día de escuela, Pedro ganando una medalla, nuestras navidades caóticas. Saqué una tras otra, buscando el instante preciso en que dejé de importar. Me pregunté si lo había hecho todo mal, si amar tanto era un error. Mis lágrimas mancharon las fotos, difuminando recuerdos que solo yo parecía atesorar. Al mediodía sonó el teléfono. Era Paola, enviando una foto de Ana radiante en su vestido nuevo, rodeada por la familia. Colgué sin responder y dejé el celular caer sobre el sofá. El sonido resonó en la casa vacía, un sepulcro para todas mis esperanzas. Me senté en el piso de la cocina, abrazando mis rodillas como hacía de niña, y lloré como nunca, sin miedo a que me escucharan, porque nadie vendría a consolarme. Por la noche, escuché el bullicio de la fiesta al llegar. Carcajadas, anécdotas compartidas, el tintineo de copas. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo el aliento como si mi respiración fuera un estorbo. «Felicidades, doctora», gritó Paola. Y entonces vino el silencio, nadie mencionó mi ausencia, nadie vino a verme. Era como si ya estuviera muerta. En la oscuridad de mi cuarto, con los ojos hinchados y el corazón destrozado, finalmente entendí, me había convertido en un fantasma en la misma casa que construí. El amor que di no era moneda de cambio, pero tampoco debió ser un cheque en blanco. Por primera vez en 18 años, pensé en mí, solo en mí, mientras la fiesta continuaba afuera, cada risa otra puñalada en el pecho. 3 días después de la graduación, Doña Rosa apareció en mi puerta con un pastel de chocolate recién horneado. «Parece que enterraron a alguien en esta casa», dijo, dejando el plato sobre la mesa sin ceremonias. Cuando mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, me agarró la barbilla con sus manos callosas. «Lucia, tú has sido más madre que todos ellos juntos». Abrió mi closet y sacó el vestido azul, aventándolo sobre la cama con determinación. «Póntelo hoy y ve a la escuela a tomar tu foto con la doctora», ordenó, mientras revolvía mis cajones en busca de zapatos. «Esto no va de ellos, va de que honres todo lo que has hecho». Cuando dudé, Rosa puso sus manos ásperas sobre las mías. «Mereces estar en esa foto tanto como su madre. Ve y demuéstrate quién eres, no para ellos, sino para ti misma». Por primera vez en semanas, sentí algo más que dolor. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí, un hilo de dignidad terco que se negaba a morir. Después de que Doña Rosa se fuera, pasé horas mirando el vestido azul tendido sobre la cama. Mis manos temblaban al tomar las tijeras, no para cortar, sino para ajustar los últimos pliegues que faltaban. Cada puntada en la máquina de coser era una promesa silenciosa: no rogaré por amor, pero tampoco me esconderé más. Al día siguiente, tomé el autobús al centro y compré el boleto a la capital, donde sería la ceremonia oficial de la universidad. La vendedora preguntó si era para ver a algún graduado, y yo respondí con una sonrisa que no sentía, para verme en la foto con mi nieta doctora. Mi voz no tembló. Hice la maleta con cuidado, el vestido azul, unos zapatos que lastimaban mis callos, y la única foto que tenía de Ana y yo juntas. En el fondo, metí la escritura de la casa, no por venganza, sino para recordar que aún tenía algo que me pertenecía. La noche antes del viaje, me miré al espejo y vi a una mujer distinta, no a la abuela olvidada, sino a Lucia,
quien crió a 2 niños sola y merecía ver el fruto de su esfuerzo. Puede que no me quieran ahí, dije en voz alta, pero yo merezco estar. Y por primera vez en años, lo creí. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de la universidad, donde luces y globos anunciaban la fiesta. Ajusté mi vestido azul, sintiendo la tela suave bajo mis dedos temblorosos, y di los primeros pasos hacia el salón. Mi respiración se aceleró al ver el letrero con la foto de Ana sonriente, Doctora Ana Clara escrito en letras doradas que costaron más que mi sueldo de un mes. Al empujar las puertas dobles del salón, el calor y la música alta me golpearon como una ola. Distinguí a Ana a lo lejos, rodeada de Paola y sus amigos, radiante con un vestido caro que yo nunca podría haberle comprado. Cuando entré, el salón enmudeció como si hubiera interrumpido una obra mal ensayada. Varios se volvieron a mirarme, algunos susurrando, otros frunciendo el ceño. Ana se quedó paralizada al verme, su copa de champaña detenida en el aire. Paola se sonrojó profundamente y susurró algo al oído de su esposo, quien me lanzó una mirada desdeñosa. Un espacio se abrió frente a mí, como si cargara algo contagioso, mientras avanzaba lentamente hacia la mesa principal. «Abue, ¿qué haces aquí?», preguntó Ana en voz baja, forzando una sonrisa para los invitados curiosos. Su mano me agarró del brazo con fuerza, intentando llevarme a un rincón. Sentí todas las miradas sobre nosotras, las conversaciones que se apagaron, los celulares discretamente apuntándonos. «Vine a ver a mi nieta graduarse», respondí con voz clara, liberando mi brazo de su agarre. Abrí mi bolsa y saqué el pequeño regalo envuelto, el mismo que había ignorado en casa. «Y a darte esto en persona». Mis palabras resonaron en el silencio pesado que se instaló. En ese momento, un fotógrafo oficial, ajeno a la tensión, se acercó. «Doctora, ¿puedo tomar una foto con su abuela? Qué lindo contraste de vestidos azules». Ana abrió la boca para rechazarlo, pero ya era tarde, la cámara capturó nuestra imagen, yo con la cabeza en alto, ella con una sonrisa rígida, y Paola al fondo, con una expresión que nunca antes le había visto, miedo. El maestro de ceremonias anunció el discurso de la graduada homenajeada, y Ana subió al escenario con pasos inseguros. Sus ojos evitaban los míos, fijándose en algún punto al fondo del salón mientras ajustaba el micrófono. El público aplaudió educadamente, pero el aire seguía pesado, cargado por la tensión que mi presencia había traído. «Me gustaría agradecer a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí», comenzó, leyendo un papel que temblaba en sus manos. Su voz, antes tan segura, ahora vacilaba. «A mi mamá, por su apoyo incondicional». Aquí hizo una pausa, y vi que sus ojos finalmente encontraron los míos por un breve instante. Ana tragó en seco, sus dedos apretando el papel hasta arrugarlo. «Y a mi papá», continuó, pero la frase murió en sus labios. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía escuchar el tintineo de una copa a lo lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas, y bajó la cabeza por un momento. Cuando volvió a alzar la cara, sus palabras salieron en un torrente de confesión. «Hoy le agradezco a mí, mi abuela, por todo. Porque sin ella, yo ni siquiera estaría viva». El salón quedó inmóvil. Ella me levantaba de madrugada para la escuela, se quedaba despierta cuando tenía fiebre, que me amó cuando nadie más lo hizo. Paola se levantó bruscamente de la mesa, pero Ana continuó, ahora mirándome directamente a mí, «Y yo no la invité a estar aquí hoy». Su voz se quebró, y las primeras lágrimas rodaron. «Perdóname, abue. No sabía, no entendía». El salón estalló en murmullos. Algunos comenzaron a aplaudir, otros lloraban. Ana se quedó en el escenario, frágil y expuesta, mientras yo sentía mi propio rostro mojado por lágrimas que no podía contener. En ese momento, ya no importaban los años de dolor, solo importaba esa verdad, finalmente dicha en voz alta. Mientras los aplausos aún resonaban, un hombre alto y de cabello canoso se levantó al fondo del salón. Era Miguel, mi hermano a quien no veía hacía años. «Hay algo más que debe decirse hoy», anunció, su voz grave cortando el murmullo. Todos giraron, incluyendo a Paola, cuyo rostro pálido delataba que sabía exactamente lo que vendría. Miguel caminó hacia mí y puso una carpeta de documentos en mis manos. «Lucia nunca lo contó, pero la casa donde todos viven está a su nombre desde hace décadas», declaró, mirando directamente a Ana. «La compró con su propio dinero, cuando Paola decidió abandonarlos». Vi a Ana estremecerse, sus ojos desorbitados fijos en mí como si me viera por primera vez. Abrí la carpeta con manos temblorosas,
mostrando la escritura original y un documento más reciente, un testamento que dejaba todo para Ana. Pensé dejarle todo, dije, alzando los papeles para que todos vieran. Mi voz ya no temblaba. Pero quien no valora amor, no merece herencia. El silencio que siguió fue tan denso que casi podían escucharse los latidos. Paola estalló. Mamá, no puedes hacer esto. Pero Miguel la interrumpió. No solo puede, sino que ya lo hizo. Los nuevos documentos se firmaron ayer. Arrojó una copia sobre la mesa, donde Paola pudo leer, horrorizada, que la casa ahora se vendería y el dinero sería para mi retiro. Ana comenzó a llorar desconsoladamente, pero esta vez, nadie corrió a consolarla. Tuve 70 años para aprender que el amor no se compra con sacrificio, continué, mirándolos uno a uno. Y la herencia no es derecho de quien olvida sus raíces. Doblé los documentos con cuidado y los guardé en mi bolsa, junto a la foto de nosotras dos que había traído. Ana intentó acercarse, pero di un paso atrás, no con enojo, sino con una paz que ella aún no entendería. Al girarme para abandonar el salón, escuché a Miguel decirle al público atónito: quien quiera comprar una buena casa en una colonia tranquila, venga a mi despacho mañana. No miré atrás, pero sentí en el aire el peso de un mundo derrumbándose tras de mí, el mismo mundo que sostuve por tanto tiempo con mis propias manos. Esta vez, los dejaría caer solos. Ana corrió tras de mí por el pasillo del salón, agarrándome el brazo con fuerza. Abue, por favor, hablemos, suplicó, con lágrimas arrastrando su maquillaje caro. Me detuve, miré sus manos delicadas, las mismas que sostuve tantas veces, y las aparté suavemente. Ya hablamos durante 18 años, mi flor. Tú solo no escuchabas. Paola apareció detrás de ella, jadeante, con los ojos inyectados de rabia. ¿Vas a dejarnos en la calle por un capricho?, gritó, haciendo que varios invitados voltearan a mirar. Apreté mi bolso con más fuerza y respondí en voz baja: no, Paola. Tú sola lo hiciste, cada vez que dejaste a tus hijos llorando en mi puerta. Pedro llegó entonces, confundido, mirándonos a las tres como si fuera una escena de teatro absurda. Abue, ¿qué pasa?, preguntó, y aún pude ver en él un destello de aquel niño que crié. Me voy, mi amor, respondí, ajustándole el cuello de la camisa como cuando era pequeño. La casa es mía, pero mi corazón siempre fue de ustedes. Ana cayó de rodillas, abrazando mis piernas como en sus crisis de pánico infantiles. Cambié de idea, te lo juro. Seré mejor. Lloró. Acaricié su cabello por última vez, sintiendo el perfume caro que Paola le había regalado. No se trata de que seas mejor, nieta. Se trata de que yo recuerde que también existo. Mi hermano Miguel apareció a mi lado, ofreciéndome su brazo. Antes de salir, me volví hacia los tres. Los crié con amor. Ahora, me cuidaré a mí con la misma dedicación. La mirada que le dirigí a Paola fue la más dolorosa, no de odio, sino de lástima. Siempre dijiste que querías independencia. Felicidades, hija. Ahora la tienes. Al cruzar la puerta de la universidad, sentí el peso de décadas escurrirse de mis hombros como agua. El taxi esperaba, y por primera vez en casi 20 años, iba hacia un lugar que había elegido para mí. No miré atrás, no por falta de amor, sino porque al fin entendí que el amor propio no es traición, sino supervivencia. La casa se vendió en una semana. Mientras los compradores firmaban los papeles, recorrí las habitaciones vacías, tocando las paredes que guardaban tantos recuerdos. Solo dejé una marca, nuestras medidas de altura marcadas en el marco de la puerta de la cocina. El resto lo llevaría solo en el corazón. Me mudé a un departamento pequeño, con un balcón soleado y justo el espacio necesario para mis cosas. La primera noche, me acosté en la cama nueva y reí sola. Era la primera vez, en décadas, que dormiría sin miedo a ser despertada por una pesadilla ajena. Doña Rosa me presentó al grupo de crochet del barrio. Todos los jueves, nuestras agujas tejían no solo hilos de colores, sino historias de mujeres que también habían renacido. Nunca es tarde para volver a nacer, me dijo una vez, apretándome la mano. Esta vez, para mí, completé, sin rastro de culpa en mi sonrisa. Poco a poco, descubrí el gusto del silencio que elegí, del tiempo que ahora era solo mío. Compré un cuaderno nuevo y comencé a escribir, no sobre ellos, sino sobre la mujer que fui antes de ser abuela, y que ahora, por fin, podría volver a ser. Hoy, cuando miro por la ventana de mi departamento, veo el sol ponerse sin prisa. Las agujas de crochet descansan en mi regazo, y la tetera silba en la estufa solo para mí.
Ana llamó ayer, la primera vez en meses, pero dejé que sonara hasta ahogarse en el silencio. Perdonar no significa volver atrás. Descubrí, tarde pero a tiempo, que el amor no se mide por lo que sacrificamos, sino por lo que aprendemos a preservar dentro de nosotras. Mis manos, antes ocupadas en sostener a otros, ahora crean belleza, simplemente porque sí. Ya no espero reconocimiento. En la pared, colgué solo una foto, yo, con mi vestido azul, sonriendo el día que renací. Quien vale la pena nunca necesita ser recordado, pienso mientras las agujas tejen otro punto, porque jamás podría ser olvidado. Y así sigo, entre puntadas y descubrimientos, libre al fin del peso de ser la memoria de alguien más.